amigos, muy buenos días. Como siempre agradezco el favor que nos hacen de seguirnos a través de Teleimpacto, Canal 22 y 52. Cada día les recuerdo que hoy es una fecha que hay que recordar, la 11 de marzo. ¿Quién nos recuerda los atentados vividos en España, que se calificó del 11M por un grupo de yihadistas, que al final fallecieron unas 193 personas y miles resultaron heridas? Fue un atentado que conmocionó al mundo y que en esos tiempos pues era muy pero muy común que eso se hiciera, que esas prácticas se dieran con regularidad. Fue como una ola de ataques por parte de terroristas a distintas, comunidades. Pero Eric, atiende tu cosa, dile a este muchacho, dirige tu cosa. Pero bueno, pues bien, entonces yo quiero recordarlo y compartirlo con ustedes porque a veces se nos van yendo algunos eventos importantes que son trascendentes y que permiten incluso que temas que van sucediendo en el día a día se conecten una cosa y la otra. Justamente también este fin de semana un accidente muy aparatoso, un accidente aéreo, hace un tiempito que no ocurrían este tipo de hechos, y cayó un avión por Etiopía y murieron también 153 personas, fallecieron, no la tripulación completa, todos los que estaban dentro del avión fallecieron. Fue un accidente aparatosísimo. Así que buenos días, mi querido compañero, ¿cómo está usted? Buenos ¿Cómo días, le amanece? Comenzando ¿Cómo la estuvo semana. el fin de semana? Bueno, ¿Cargado de trabajo? Sí, aunque aproveché, casi todos los fines de semana he estado saliendo al interior, pero me quedé en Santo Domingo. Tranquilo. Sí, me sirvió un poco para descansar. Sí, eso es importante. Sí. Yo pude descansar muy bien este fin de semana. Fue un fin de semana sin mayores contratiempos, solamente que compartiendo como entre los amigos aquí mismo en la ciudad. Aquí mismo en la ciudad, el Sí. sábado por la noche me junté con algunos amigos que hace tiempo no veía. Sí. Y aprovechamos para pasar Tú sabes que yo estuve, balance a esta situación. pero eso está bien. Sí. Yo estuve en la zona colonial ayer en el día y aunque faltan muchísimas cosas, pero muchas cosas en esa zona colonial, pero pude caminar por esa parte. Hablaba con mi hermano y le decía, nosotros tenemos que apoyar más el turismo interno, porque cierto. nosotros vamos a cualquier país del mundo y lo primero que queremos es eso, ir a los museos, conocer esa ciudad antigua, la historia, caminar por las calles, comprar un helado, comer en la zona, etcétera. Pero y no vamos a la nuestra. nosotros casi no lo hacemos. Sí. Entonces, a mí me gusta esa zona, que si el trencito, una serie de cosas. Todavía las aceras no son tan amigables con el transeúnte porque las aceras están o dobladas o con sus hoyos o con cualquier tipo de cosas. Entonces todavía, a pesar de que se invirtió una cantidad enorme, millones de dólares bajo un préstamo del BID, pero falta muchísimo por hacer en la zona colonial. También muchas casas en ruinas, descuidadas. Hagan lo que hacen en Colombia, que hay barrios donde todas las casas, las fachadas son pintadas. Antes Trujillo eso lo exigía. Y se puede Abel hacer. Martínez en Santiago lo estás haciendo. Sí. Con las casas antiguas ha ido a remozarlas. Y Debe ojalá, ser así. si cuando haya un alcalde aquí en el Distrito Nacional, pueda tener una iniciativa similar. Ese es el problema, que no tenemos alcalde. Por eso digo, cuando haya uno. Cuando haya uno. Sí. Usted lo dijo así tan suave, compañero. Cuando haya un alcalde, entonces que se arregle eso. Sí, porque es que el que tenemos es tan suave que no se deja sentir. No solamente eso, Y el que yo no último- sé cuál es el alcalde, si el ministro de Obras Públicas o Y el David. último que tuvo la ciudad, que permaneció por 14 años, en los primeros 10, hizo una labor interesante. Ciertamente. Pero en el último periodo como que ya estaba cansado. Sí, y además, Por eso hizo tan fácil. él ¿verdad? Que nunca lo se sacaran. involucró, sí, se le hizo fácil. Se le hizo fácil que lo sacaran, ¿verdad?
Y ahora se le hizo fácil reconquistarlo también. Pero eso es otra historia. ¡Qué fácil! Eso me recuerda a la canción de Maná, que eres como la mariposa, vuelas y te posas, vas de rosa en rosa, fácil y ligera, fácil y ligera, vuelas y te posas en cualquier rosa, en cualquier rosa. Y entonces hay gente que son así, fáciles y ligeros. Sí, así es. Vuela como rosa tú en rosa. iniciabas el programa, la semana inicia con un sinnúmero de noticias, como esta que tú comentabas. E igualmente lo que ha venido aconteciendo en Venezuela. Oh, sí. Un apagón de más de 72 horas. No quiero tomar partida porque el gobierno dice que se trata de un sabotaje promovido por sectores de los Estados Unidos. La oposición dice que es por la falta de capacidad del actual régimen. Como son dos versiones y no tenemos elementos para creer ninguna de las dos, porque ya vimos que con la situación esta que se dio en torno a la ayuda humanitaria, que se decía que el gobierno había sido el responsable de incendiar los contenedores. Ahora resultó que una investigación de un periódico importante de los Estados Unidos, el New York Times, ha dicho que no, que fue promovida o vino desde los litorales de la oposición. Por eso hay que tener cuidado con esto, porque en las guerras, y Venezuela está sumida en una guerra por lo menos no formal, en la guerra la primera víctima es la verdad. Sí. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso no solemos tomar partida sin tener las evidencias suficientes para uno poder opinar. Aunque hay cosas que son razonables. Por ejemplo, yo me preguntaba, bueno, ¿quién controla esa parte? ¿Quién controla todo lo que tiene que ver con el sector energético y el suministro energético del país? ¿Quién lo controla? Lo controla el gobierno. Sí. Entonces, ahí, de un lado y de otro, por eso que tú señalas, no se puede emitir un juicio porque ellos están culpando entre sí, claro, la oposición y el gobierno tan descaradamente también. O sea, yo lamentablemente no puedo apoyar una cosa como esa, y parece ser que uno y otro se han convertido en lo mismo y por eso está en ese vicio, por eso está así sumida en esa situación, porque de un lado y de otro lo que quieren es estarse cargando y no se van a lo fundamental, que es el pueblo, que es la gente. Y ni uno ni otro quiere ceder ante nada. El gobierno venezolano ha estado en innumerables ocasiones negociando con países, con entidades de otras latitudes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, y al final ese diálogo es fallido. Es un diálogo que termina en nada porque los compromisos que asume el propio gobierno venezolano al final no son cumplidos, no son asumidos, no se honran, y así no se puede. O sea, si tú estás negociando, si tú estás sentado en la mesa del diálogo para llegar a un entendimiento, a un punto X, que permita a los venezolanos salir del hoyo en el que se encuentran, de ese hoyo tan oscuro y tan tenebroso. Sobre todo lo que prima allí son los intereses de unos grupitos. De un lado, oposición, por otro lado, gobierno. Y el pueblo venezolano sumido en la peor crisis de su historia. Y por supuesto, ahí están las potencias con sus intereses geopolíticos. Ese es el otro. Estados Unidos por un lado, Rusia y China por otro. Ahí está. Y el pueblo venezolano atrapado en todo eso. Ayer, tú sabes que el sábado estaba justamente con un grupo de venezolanos, dominicanos venezolanos, pero habían varios venezolanos, empresarios que están haciendo aquí inversiones en la República Dominicana, y conversábamos del tema. Todos los que estaban allí entendían que Venezuela lo que le convenía en este momento era la intervención norteamericana. Y entonces me preguntan, y yo le dije, mire, yo entiendo su desesperación, sus emociones, sus sentimientos,
que se ven aflorados cuando se hablan de esos temas, porque a ustedes más que a nadie les duele, les afecta, porque tienen sus padres allá, como uno de ellos me dijo, que esto de la luz le había causado a su padre una situación difícil por la enfermedad que él tiene, bueno, en fin. Todos los que estaban allí lo que quieren es intervención. Yo le dije, pero ustedes saben las consecuencias de una intervención. O sea, pónganse a mirar el panorama y la historia también. Lo que trae, siempre los pueblos, la única manera que salen de sus crisis es cuando los mismos pueblos van hacia ella. O sea, generan que explote, que haya una explosión o una implosión que permita la salida hacia un nuevo rumbo, hacia un nuevo destino. Siempre tiene que estar promovida y encabezada por los propios nativos, o sea, por los propios ciudadanos. Cuando eso no sucede, de nada sirve que vayan intervenciones a que se destruya el pueblo completamente. Tuve una experiencia similar y parece ser que sí, que ese es el sentimiento mayoritario de los venezolanos residentes en el exterior. Lo digo por lo que he conversado aquí con algunos de ellos. Y me decían algo parecido y nosotros igual les reflexionábamos en el sentido siguiente. Fíjense, hay diferencias entre los venezolanos que tarde o temprano serán superadas. Ahora, una intervención militar de cualquier potencia, pero en este caso de los Estados Unidos, solo los que las hemos padecido podemos tener el sentimiento que eso genera. Y esas heridas no se curan jamás. Y por eso les reflexionaba en el sentido de que ojalá pudieran buscar entre ellos una salida. Así sea una confrontación, pero esas se superan. Entre ellos, esas se supera. Las que no se superan nunca son las intervenciones militares de potencia, como las que nosotros hemos tenido, y que esas heridas han permanecido abiertas y por más que hayan reencuentros con los Estados Unidos, siempre, casi siempre, sale a relucir lo que fue esa intervención grosera en territorio de la República Dominicana. Ojalá que Venezuela encuentre el camino a través de la paz para poder superar la situación en la que se encuentra. Así es, mira. Y aquí en la República Dominicana, Lindsay, hay temas que siguen extendiéndose. Te iba a hablar de un tema que no se va a parar hasta que no se le busque una salida. Porque nosotros los dominicanos sí que hemos tenido la suerte de superar nosotros mismos ciertos momentos difíciles, traumáticos, porque los dominicanos somos gente que aunque nos vean así tranquilos, el día que tenemos que sacar la cara por quien sea, lo hacemos. El caso de la magistrada Miriam Germán ha tomado unos ribetes interesantísimos. Hoy invitamos a Pelegrín Castillo para que nos hable de eso a propósito de un artículo que escribió bastante fuerte, donde Pelegrín Castillo acusa directamente al presidente de la República de lo sucedido el pasado lunes 4 de marzo en el Consejo Nacional de la Magistratura, en pleno Palacio Nacional, porque hay que decir dónde fue, que a veces se nos olvida un poco y nos confundimos si fue en la Suprema Corte de Justicia o dónde fue. No, el Consejo Nacional de la Magistratura se reúne en Casa de Gobierno. Ahí es donde se reúne. Y ese día, 4 de marzo, estaba en la Casa de Gobierno, o sea, en el Palacio Nacional, y en ese Palacio Nacional fue donde se le quiso asesinar la moral a la magistrada Miriam Germán, darle muerte a la magistrada Germán emocionalmente, poniéndola en una situación terrible y donde participaron todos. Ahí solamente sacó la voz la diputada Josefa Castillo y le apoyó este muchacho, el presidente del PRM, Paliza. Después ni el presidente habló, que era quien tenía, pero se vio prácticamente participando de aquella matanza
Y el presidente de la Suprema no dijo ni esta boca es mía, que es el líder de la Suprema Corte de Justicia como presidente de la Suprema, que debió de proteger a una que es es un miembro de esa Suprema Corte de Justicia y que durante tantos años han trabajado juntos. Pero pues el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que él iba a hablar cuando le toque la próxima reunión, que él suele hacerlo así, pero ese día, ¿porque usted no habló? Eso es lo que la sociedad le está cuestionando a usted, señor Mariano Germán, magistrado. Usted ese día se quedó callado, usted participó, usted estuvo ahí y fue parte, porque si usted no habló, ni defendió, ni hizo nada, entonces al final se convierte en cómplice. Y todo el que no habló es cómplice de lo ocurrido allí. Tan cómplice de lo ocurrido allí porque nadie hizo nada. Porque a pesar de que ese muchacho, Procurador General de la República, estaba violentando todo precepto de ley, todo reglamento establecido para lo que es un proceso de evaluación de los jueces que aspiran a repetir un periodo más. En el caso de Miriam Germán, eso era lo que se estaba haciendo y esas eran sus pretensiones. Entonces, ellos participaron, vieron que le estaban dando todos esos latigazos, que estaban asesinando a esta señora moralmente con una sarta de mentiras asquerosas, porque lo peor de todo es que todo fue un montaje de la peor calaña, que insultaba incluso que insultaba la inteligencia de quienes estaban allí, sobre todo de nosotros los ciudadanos. ¿Por qué no insultaba la inteligencia de algunos de los que participaron? Bueno, pues parece ser que tenían conocimiento pleno de lo que iba a suceder. Peor aún, estaba Flavio Darío Espinal, que también, porque vi a Nuria Piera en esta semana hablar del tema y fue bastante dura y directa. Ella también acusa al presidente de la República de ser como diríamos que el autor intelectual del hecho. Y ella dice, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo es posible? Fueron muchos los pecados cometidos allí y uno de ellos es que o el presidente era el culpable quien había gestado todo esto, o tenía desconocimiento pleno de lo que dice el reglamento. Tanto una cosa como la otra son gravísimas, porque un presidente de la República no puede alegar ignorancia, alegar desconocimiento de algo que es tan fundamental. Incluso momentos antes debe de saber, de empezar el proceso, debe de leerse medianamente el reglamento, aun él no sea abogado. Pero peor aún, él tiene un consultor jurídico que le acompaña, que pudo mandar a pedir un receso para que por ese caminito no se siguiera. Nadie lo hizo, no lo hizo tampoco el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que tiene pleno conocimiento, que ha vivido varios procesos de esa naturaleza, encabezados por él también, y que él no ha hecho nada tampoco. O sea, varios procesos muy parecidos es lo que quiero señalar. Y además, él no puede alegar ignorancia. Como no puede alegar ignorancia tampoco el presidente del Senado de la República, que sí que ha participado en muchos de ellos, y también el presidente de la Cámara de Diputados, tampoco puede alegar ignorancia. Todos los que estaban allí participando se supone que tienen que tener el conocimiento pleno de lo que están haciendo. Porque si no tienen el conocimiento pleno de lo que están haciendo, entonces sálvese quien pueda en este país. Es lo mismo que entrar a un paciente a una sala de cirugía, hacerle una operación de corazón abierto, dícese quien la va a hacer es un cirujano plástico y al final no sepa ni siquiera cómo abrirle el pecho a esa persona. Pero Lindsay, entonces es un asesino ahí que tenemos en esa sala de cirugía. Pero yo pienso que con respecto al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, aunque me inclino en los que piensa que él debió ser oportunamente reaccionar en el momento en que se desataba aquella situación. Pero él ha dicho que ha sido su norte, ha sido su conducta a lo largo del ejercicio que le ha correspondido actuar institucionalmente. No sabemos cuál será el enfoque que le dará. Ha dicho que mañana, en la reunión de este martes, que ha de celebrar el Consejo Nacional de la Magistratura, estaría fijando la posición del Poder Judicial y la suya
como presidente de esta alta corte, de la Suprema Corte de Justicia, es mejor tarde que nunca. Hubiese preferido que lo hubiese hecho en aquel momento, pero ojalá y sea la postura de justicia, bueno, porque la postura de justicia es que a la magistrada Miriam Germán Brito se le han violentado sus derechos, ha sido llevada a una situación innecesaria, además, como tú dices, en base a falsedades, porque ha quedado evidenciado que así ha sido. Por otra parte, he visto que un periodista ha dado, Daniel Alcántara ha dicho que presuntamente el Procurador General de la República, entre las razones de su viaje a los Estados Unidos, especialmente a Nueva York, es para encaminar o gestionar el retiro del visado de la magistrada Miriam Germán Brito. Bueno, esto no dudo nada, pero no creo que sea necesario ir a los Estados Unidos por esos propósitos. No le veo tampoco sentido, no por el que por el que lo dice, sino por el que presuntamente lo estaría haciendo. No le veo mayor sentido. Ojalá el Consejo Nacional de la Magistratura enderece sus pasos, porque de verdad cualquier resultado que de allí salga, no solo en el caso de la magistrada Miriam Germán, sino en todos los evaluados y la gente que se ha propuesto para ser integrante de la Suprema Corte de Justicia, a mi juicio y a juicio de una buena parte de esta sociedad, está deslegitimado. Ya descalificado, ha sido contaminado, todo. Sí, eso es un proceso contaminado viciado, completamente. Que ojalá pudiera el Consejo Nacional de la Magistratura enderezar lo que ha sido este tortuoso proceso, que lo han dañado y que ya venía arrastrando visos de falta de credibilidad y que ahora se acentúan. Bueno, y tanto así, Otoniel, que si yo de manera particular estuviera participando, tuviera pretensiones de ir a una instancia como esa, yo inmediatamente declinaría, solamente que para apoyar esa vagabundería ejecutada y emprendida desde el propio seno del Ministerio Público. Sí. O sea, es que nosotros como dominicanos, como ciudadanos, no podemos permitir que semejantes cosas ocurran y que nos quedemos tan de brazos cruzados como que nada es nada y todo es todo. Y a quienes le toca actuar. Por ejemplo, yo vi muy interesante la posición de Katia Miguelina, porque a ella un poco la utilizaron, digámoslo así, o al menos la señal que ella manda es de que a ella le estaban utilizando. Qué bueno que fue por lo menos que le estaban utilizando y no que ella era parte del complot. Porque todo el mundo sabe que a ella la incitaron a que, porque ella es miembro del Tribunal Constitucional, ella estaba cómodamente ahí. Ah, no, la motivaron para que ella aplicara a la Suprema Corte de Justicia, prometiéndole supuestamente cosas. Y cuando ella ve por dónde es el lío y cómo es que están armando la cosa, de un asesinato moral a una magistrada que durante 40 años ha prestado un servicio, además incuestionable en la sociedad dominicana, un monumento de moral, que cualquier juez quisiera poder llegar a los niveles de la magistrada Miriam Germán, pero eso solamente se alcanza teniendo muchos timbales, teniendo primero cargada de conocimientos del derecho, una mujer con una cabeza bastante bien amueblada, una mujer con un temple envidiable que lo demostró ese día ahí en el Consejo Nacional de la Magistratura porque no se dejó provocar, pese a cómo incluso su rostro se notaba. Ella sorprendida porque ella nunca jamás ni nadie esperaba que una sinvergüencería así en pleno Consejo Nacional de la Magistratura pudiera estar pasando. Pero ocurrió, fíjense que ocurrió. Entonces, todo esto tiene que traer consecuencias y las va a traer. Y ya las está trayendo. Ya las está trayendo. Y van a seguir. Apenas este es el inicio. Porque además no hemos visto dar un solo paso al presidente de la República. Hace rato que en un país medianamente respetable, hace rato que ese señor estuviera fuera del Ministerio Público, fuera destituido o él tuviera que renunciar, una cosa u otra. Por menos de ahí tienen que renunciar del cargo, pero este es un país donde nadie renuncia
Y ese muchacho menos, que es ignorante de tantas cosas, y como mi abuelo dice que el ignorante es asesino, bueno, él agarró un avión y se fue para Estados Unidos. ¿Para qué? Para mandar, ahora se están armando miles de especulaciones y él sigue amenazando, porque el poder que ostenta cree que lo puede absolutamente todo. Y con ese poder manipula una serie de temas y de acciones que es como amedrentar a toda una sociedad. Como bien nuestro invitado hoy en ese artículo que yo les he mencionado, también él lo dice, ¿cuál es el mensaje subliminal que se cuece debajo de todo esto? También es incitar al miedo de los fiscales, de los jueces, de todo el sistema de justicia, amedrentar a todas esas personas, decirle te equivocas y ya saben lo que te podemos hacer, somos capaces de lo que sea. Entonces, pero con eso lo único que han logrado es que, primero, la sociedad despierte aún más, y porque ha quedado de manifiesto que muchos somos objeto, o podríamos ser objeto, de vigilancia indebida, de intercepción telefónica impropia, inapropiada, incluso ilegal, que se ha denunciado en el pasado, de que se han traído unos equipos, presuntamente, de Israel, y que desde un sector importante de poder se estaría vigilando a opositores internos, a opositores ha salido en la información, a empresarios, en fin. Sí. Esto es una denuncia. Claro, Gustavo Montalvo se habló. Fue investigarse, pero claro. Eso ha pasado sobre la mesa. Esa información de que Gustavo Montalvo lidera, así lo dice, una información que salió en los medios hace ya como un mes, 2 meses, porque esto no viene de ahora. El pinche y el espionaje, la estructura de espionaje que se tiene montada desde un ala de gobierno no viene de ahora, ¿eh? Y las denuncias han sido varias. En distintos momentos de estos años de gobierno, en distintos momentos han salido esas denuncias donde se habla que desde el 911, el 911, que eso lo maneja Gustavo Montalvo, desde allí se utilizan parte de esa estructura para montar esa otra estructura de espionaje, lo cual se habla de que se tienen pinche a más de 100 celulares, mucho más de 100 celulares. Yo diría que varias decenas de cientos de celulares que tienen ellos ahí pinchados, pero ellos lo hacen de manera estratégica. Por ejemplo, a Otoniel le tienen intervenido el teléfono y a mí no me lo tienen. Pero cada vez que Otoniel me llama, entonces yo salgo a relucir. Claro. O sea, ellos lo hacen de manera, con sus vínculos, ¿no? Y vínculos también. Si yo pincho a uno, le doy al otro y cojo del otro. Sí. O sea, a la vez me pinchan a mí, porque es una manera de yo, cuando hablo contigo por teléfono, que también saber cuál es la conversación que tú tienes conmigo o yo contigo. Exacto. Entonces, señores, ¿de qué estamos hablando? Eso no son cosas tan sencillas, eso es invadir la privacidad que está protegida por la Constitución de la República, y que aquí, como violentar la Constitución, violarla cada vez que le dé la gana a un grupo del propio gobierno, lo hacen como que nada es nada y todo es todo. Eso no se puede seguir permitiendo. Ya ha llegado nuestro invitado, pero a propósito de eso, quiero aquí referirme muy breve a una declaración que da hoy el ministro administrativo de la presidencia, el secretario administrativo de la presidencia, en la que él dice, entre otras cosas, que parece ser que la oposición al gobierno está dentro, en casa. Sí. Sí. Bueno, fíjese, señor Peralta, en la defensa del interés general, en la defensa del Estado de Derecho, en la defensa de los derechos individuales, en la defensa de la verdad, no importa si se es o no de un partido. Eso no tiene que ver. Si desde el gobierno, así sea, un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana al que nosotros pertenecemos, se incurre en violación de esas normas, o incluso se pretende atentar contra la Constitución una vez más, como ya se hizo, y se intenta nuevamente reformar la Constitución, pues entienda y que le quede claro que desde el PLD habrá mucha gente, y ya la hay, que enfrentará a quien sea, que va a defender este país, que va a defender la institucionalidad, que va a defender la Constitución de la República y que va a defender el Estado de Derecho. No le quepa duda
no le tenemos miedo a ese tipo de amenazas vedadas, no. La defensa de la Constitución, de la institucionalidad, del Estado de Derecho va a prevalecer y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. No importa que el gobierno sea del Partido de la Liberación Dominicana, porque eso fue lo que a nosotros se nos enseñó. Y no importa de dónde venga la violación, no importa quién la promueva, no. Nosotros estaremos del lado de la mayoría y aún seamos la minoría, estaremos del lado de la verdad. Estaremos del lado de la justicia. De la razón. De manera que con eso no va a pretender o no va a lograr más que no sea que quienes tenemos este criterio lo vayamos a fortalecer y procuremos incluso otras medidas y otras iniciativas en ese propósito. Pero no van a lograr su objetivo con este tipo de declaraciones, no van a meter miedo a nadie, olvídese de eso, señor Peralta, usted no está autorizado tampoco a hablar del PLD, porque a usted nadie le reconoce autoridad en ese partido, usted tiene una posición supuesta en el Comité Central que le fue regalada, porque usted fue designado en el Comité Central de ese partido por dedo del comité político, de manera que usted con eso pierde su tiempo. En el PLD hay una decisión tomada de defender la Constitución de la República. Quería decirlo porque vi esa declaración que ha dado a un medio importante, está en primera plana incluso del periódico El Día, como pretendiendo meter miedo. No, pierde su tiempo, señor ministro administrativo de la Presidencia. ¿Tú sabes por qué él lo dice? Porque ayer vi un Twitter del doctor Franklin Almeida Rancier, donde él advertía de una reunión hoy lunes de 20 y pico de senadores, 26 senadores en un hotel de esta capital, y que solamente reservar el lugar costó más de $500,000 de pesos. Y el doctor Almeida en su Twitter preguntaba, ¿y quién paga esos cuartos? ¿Quién paga ese dinero? Porque más de $500,000 de pesos, solamente que en una reunioncita de un grupo de legisladores. Eso porque quieren sacar el tema también de la magistrada Miriam Germán. Porque hay muchas formas de cómo hacer las cosas y el pueblo está en Miriam Germán. Hasta que a este pueblo no le den una respuesta de la magistrada Miriam Germán contundente y no admitan todos los fallos ocurridos ese pasado 4 de marzo, el pueblo no se va a callar. El pueblo no se va a quedar de brazos cruzados. Aquí los que tenemos mayores compromisos porque tenemos mayor conciencia y los que tienen más que yo y todos aquellos que ostentan mayores poderes son los responsables de que un tema como ese no pase por alto. Un tema de tanta envergadura como ese no puede pasar por alto. Y si ellos creen que un tema de tantas complejidades como encierra ese caso se va a pasar por alto, se equivocaron. Porque esto apenas pica y ya está extendiéndose. Y ellos mismos, aquellos que emprendieron esta acción, han sido los que han batido esa misma cosa y lo que han hecho es que la sangre se ha corrido. Entonces, cuando Peralta habla de que dentro del PLD es que se le está llevando a cabo una serie de acciones que indican que son los primeros que están en la oposición. Por eso que tú acabas de señalar de que lo mal hecho no se puede permitir. Puede ser mi hermano que asesine a otro, y yo porque sea mi hermano, si asesinó a otra persona, yo no puedo apoyar esto. Ahora bien, ¿tú sabes por qué José Ramón Peralta dice lo que dice? Porque es un ignorante de la política. Porque es un ignorante en el sentido de que no tiene conocimiento de lo que es la política. Este señor lo que es un comerciante, pero peor aún, lo que más preocupa es que esta sea la persona que haya designado el presidente de la República como vocero político de la presidencia. Un hombre que no tiene ningún tipo de conocimiento político. Cuando tú ves que da unas declaraciones como esta, se le ve más que el refajo a este señor que está cargado de desconocimiento de la política. Porque como bien tú señalas, el PLD no está para apoyar la sinvergüencería de su propio gobierno, no, muy por el contrario, el primero que tiene que salir es el PLD a decir, no señor, por ahí no es, porque eso no va con los principios morales y éticos de nuestra organización política. A propósito de lo que tú dices, Lindsay, ya él afirmó recientemente
que cuando termine su ejercicio público en el actual gobierno, el presidente Danilo sí, Medina, él se va a sus negocios, de donde él viene, porque él nunca ha estado en el PLD. Él ha estado coyunturalmente ahora, pero ya él lo ha dicho, que tan pronto termine se va a sus negocios. Sí, bueno, pues por ahí ya tú puedes ver que es un comerciante. Entonces, él piensa, habla y actúa como lo que es, como comerciante, vendedor de ajo, vendedor de cuánto producto alimenticio usted se puede imaginar, suplidor, importador, eso es lo de él. Ahí él se la sabe toda. Él se sabe ahí cuánto impuesto paga cada cosa, cuánto tú le puedes sacar a una libra de ajo, si tú lo importas, cuánto tú le puedes sacar versus motivar aquí a los productores de ajo que ha acabado con ese sector y otros sectores más del mundo agropecuario. En fin, lo que le interesa es la visita sorpresa del presidente, porque ahí él amarra todo lo que tenga que amarrar. En fin, digo, esas son las cosas que por lo menos se han denunciado y que la ha denunciado este señor, que se fueron hasta juicio y que por él ser José Ramón Peralta, el juicio dice que se cayó. Ahorita te demanda. Venga a demandarme, pero ¿y en qué me puede demandar aparte de todo el señor Peralta? Que dice que me tiene un cariño, que yo le caigo tan bien a él. Él me cae muy bien a mí, porque yo gozo muchísimo viendo todas las sartas de mentiras o a veces incongruencias con las que él a veces sale. Bueno, son de las cosas. Pero vámonos a ir a una breve pausa comercial. Otoniel, porque nuestro invitado Pelegrín Castillo viene a conversar con nosotros y creo que son muchos los temas que tenemos que conversar con Pelegrín y analizar a profundidad el caso de Miriam Germán, porque ese análisis que hace Pelegrín Castillo es de lo más interesante, pero también yo le quiero preguntar algunas cosas que me inquietan, como por ejemplo las acciones que puede emprender la propia magistrada Miriam Germán, no solamente a nivel de este país, sino allá en la Corte Internacional de Derechos Humanos. Nos vamos a la pausa y retornamos. Únete ya a los que avanzan hacia una nueva era en la información. Entra a la página digital de tu órgano de difusión, vanguardiadelpueblo.do. Actualizada, completa, nuestra, otra manera de ver.